bajo la sombra de la majestuosa ciudad del Vaticano, en la víspera del Día de Todos los Santos, se gestaba un acontecimiento que resonaría a través de la historia. Los muros centenarios de la Santa Sede guardaban el secreto de lo que se conocería como el baile de las castañas. En esa espléndida noche, los miembros de la famosa y polémica familia Borgia, cuyo nombre había llegado a ser sinónimo de intrigas y esplendor renacentista, se congregaron para un festín que desafiaría los límites de la extravagancia y lo mórbido. Las luces titilaban en las estancias papales, creando un ambiente enigmático que presagiaba la singularidad de lo que estaba por acontecer. En el epicentro de esta velada se encontraba el Papa Alejandro VI, Rodrigo Borgia, un hombre cuyo poder eclesiástico rivalizaba con su reputación controvertida. A su lado, sus hijos César y Lucrecia, dos figuras que encarnaban la mezcla de belleza, astucia y misterio que caracterizaba a su linaje. Invitaron a distinguidos obispos, cardenales y prominentes figuras de Roma para compartir en un festín que prometía esplendor y sorpresas. La velada comenzó con un banquete opulento, donde los manjares exquisitos y las bebidas selectas fluían en abundancia, sumiendo a los presentes en un estado de deleite y satisfacción. La pompa y el lujo eran testigos de la aparente normalidad de la noche, donde la alta sociedad de la época compartía risas y conversaciones animadas. Sin embargo, una vez que las últimas migajas se retiraron y las mesas desaparecieron, el Papa, en un gesto que palpaba lo inesperado, ordenó que los candelabros fueran colocados en el suelo. Un susurro de anticipación se apoderó de la estancia, mientras los presentes, sin imaginar lo que estaba por acontecer, aguardaban con una mezcla de curiosidad y aprehensión. El Palacio Borgia, cargado de secretos y misterios, estaba a punto de revelar una faceta inexplorada de su enigmático esplendor. Ingresaron a la estancia 50 cortesanas, exquisitas prostitutas de lujo que desataron un espectáculo cautivador. Al ritmo de la música, estas mujeres, despojándose lentamente de sus vestiduras, comenzaron a danzar alrededor de los presentes. El ambiente, inicialmente lleno de curiosidad, pronto se sumergió en una atmósfera cargada de sensualidad y deseo. La trama se complicó cuando César ordenó esparcir un grapado de castañas en el suelo junto a los candelabros. Con las manos atadas a la espalda, las cortesanas, como piezas en un juego perverso, se lanzaron a recoger las castañas con la boca. Lo que siguió fue una orgía desenfrenada, en la que incluso obispos y cardenales se sumaron a la desinhibida celebración. La fiesta se prolongó hasta bien entrada la madrugada, eclipsando incluso la asistencia del Papa al oficio del Día de Todos los Santos al día siguiente. El Palacio Borgia había sido el escenario de una velada que sería recordada por generaciones. En esta historia, desplegaremos las sombras intrigantes y apasionantes de Rodrigo y César Borgia, dos nombres que resonarán por la eternidad como símbolos de ambición desenfrenada, poder desmedido y secretos oscuros que acechan en la penumbra de la noche. Rodrigo, el astuto patriarca, hilaba sus maquinaciones con la destreza de un tejedor de sueños y pesadillas. Su trono en la Santa Sede se elevaba como una montaña imponente, pero bajo la superficie de la aparente santidad, se tejían tramas y conspiraciones que desafiarían incluso a los dioses. Las órdenes de muerte resonaban en los pasillos del Vaticano, ejecutadas con la precisión de un cuchillo afilado o de un veneno poderoso. Descubriremos quiénes eran los destinatarios de sus decretos fúnebres. César, el vástago ambicioso, personificaba la intriga y la crueldad. Sus hazañas militares dejaban un rastro de sangre y gloria a su paso, pero su corazón latía al compás de un tambor más oscuro. Orgías desenfrenadas, banquetes colmados de excesos y secretos que resonaban en las catacumbas de su alma, y en el epicentro de esta tormenta de pasiones prohibidas, se encuentra Lucrecia Borgia, la flor envenenada de la familia. Entre juegos de poder y alianzas matrimoniales, su historia se despliega como un tapiz de traiciones y desafíos. Sus hijos, testigos de la grandeza y la tragedia que envolvían su linaje, heredaron el legado de los Borgia. En esta crónica de lujo y lujuria, los secretos más oscuros emergen, como destellos siniestros en la penumbra. Buscaremos descubrir si hubo incesto entre padre e hija, hermano y hermana,
o eran solo rumores infames que flotaban en la bruma de la sospecha. Así, en este relato épico, los destinos entrelazados de los Borgia se revelan como un drama, donde la ambición desmedida y los placeres prohibidos tejen una red inextricable de intrigas, desencadenando una tormenta que resonará a lo largo de los siglos. Bienvenidos. En los días posteriores a la rendición de Constantinopla, Alfonso de Borja ascendió al papado como Calixto III. La creencia popular vinculaba su elección a los triunfos hispánicos en la Reconquista, pero la esperanza de un cambio significativo se desvaneció ante el avance continuo de los turcos otomanos. Durante ese tiempo, la familia Borja se trasladó a Roma, donde Calixto distribuyó cargos entre sus allegados. Bajo su pontificado, el nepotismo marcó su reinado, dando inicio a la epopeya de los Borgia en Italia, donde el apellido se italianizó a Borgia. Calixto revisó el juicio a Juana de Arco, proclamándola inocente, y luego intentó empezar una cruzada contra los turcos otomanos, desafiando la reticencia de los reyes europeos. En medio de intrigas y desafíos, la historia de los Borja en Italia se gestaba con el fulgor de una llama inextinguible. Mientras tanto, la figura destacada de la familia Borja, Rodrigo Borgia, sobrino de Alfonso, emergía en la escena. Su linaje se conectaba con el papado a través de su madre, Isabel de Borja, hermana del pontífice, y su padre, Jofre de Borja. Convocado por su tío a las tierras italianas, Rodrigo se sumergió en los estudios del derecho canónico en la Universidad de Bolonia, forjando su camino hacia la prominencia entre intrigas familiares y el ansioso futuro que le deparaba la historia. La muerte de Inocencio VIII abrió el camino para la elección de un nuevo papa, y entre los candidatos destacaban Ascanio Sforza, de Milán, Lorenzo Sivo, de Génova, Giuliano della Rovere, de Nápoles, y Rodrigo Borgia, quien ya contaba con 60 años. En el cónclave sagrado de la Iglesia, las murallas centenarias del Vaticano se erguían majestuosas, testigos mudos de una batalla celestial que se libraba entre los cardenales. El aire denso, con el peso de la historia y las conspiraciones, se cargaba con la tensión que solo la elección de un nuevo pontífice podía generar. En aquel sagrado recinto, donde las sombras danzaban entre las columnas, se gestaba el destino de la cristiandad. Rodrigo Borgia, un hombre de astucia y ambición, se encontraba en el epicentro de la tormenta que barría los pasillos del Vaticano. Su figura imponente y su mirada férrea inspiraban tanto temor como respeto, pues sus maquinaciones eran conocidas por todos. Los cardenales, como piezas en un tablero celestial, se reunieron para decidir quién sería el nuevo vicario de Cristo en la tierra. Las tensiones surgían como llamas en un incendio, y los susurros de los conspiradores se mezclaban con el eco de los rezos. Entre los rayos de luz que atravesaban los vitrales, se proyectaban sombras de duda y codicia en los corazones de aquellos hombres de fe. La votación comenzó, y con cada papeleta depositada en la urna sagrada, el destino de la cristiandad pendía en el delicado hilo del libre albedrío. Rodrigo Borgia, estratega consumado, tejía su red de alianzas en la penumbra, seduciendo a aquellos que podían inclinar la balanza hacia su favor. Promesas susurradas al oído, favores oscuros pactados en la penumbra, la maquinaria de la ambición estaba en marcha. La noche caía sobre el Vaticano cuando los cardenales, exhaustos y abrumados por la magnitud de su elección, tomaron sus asientos para escuchar el veredicto divino. Entre la expectación y el silencio sepulcral, el humo blanco ascendió hacia el firmamento estrellado, como un anuncio celestial de la decisión tomada. Rodrigo Borgia, el astuto maestro de las sombras, emergió de las sombras como el elegido. La multitud que aguardaba en la plaza de San Pedro estalló en júbilo y asombro ante el hombre que, con maestría y maquinación, se alzó como el nuevo papa. La historia se escribía con pluma de intrigas y poder, y Rodrigo Borgia se convertía en Alejandro VI, un pontífice cuya sombra se extendería sobre la cristiandad con una mezcla de temor y admiración. El cónclave había concluido, pero la épica de los Borgia apenas comenzaba. Se especula que Rodrigo, conocido por sus habilidades políticas, sobornó a varios cardenales, aunque la versión más probable es que persuadió a Ascanio Sforza,
quien no tenía grandes posibilidades, para que le cediera sus votos a cambio del puesto de vicecanciller. Mientras esto ocurría, Cristóbal Colón estaba haciendo su histórico viaje hacia un nuevo continente que posteriormente se conocería como América. En el mismo año, España expulsó a los judíos, y el Papa Alejandro VI acogió a muchos de ellos en Roma a cambio de un impuesto. Además, Alejandro también recibió a Gem, el hermano del sultán otomano Bayezid II, a cambio de 40.000 ducados anuales. El sultán pagaba al Papa para retener a Gem y evitar que intentara reclamar el trono del Imperio Otomano. Sin embargo, en circunstancias misteriosas, Gem falleció años después, y se rumorea que el Papa Borgia ordenó su muerte a cambio de una suma considerable de 400.000 ducados pagados por el sultán. Estos eventos marcaron el inicio del controvertido papado de Alejandro VI. Con su nombramiento como papa, Alejandro VI otorgó el arzobispado de Valencia a su hijo César, quien ya ejercía como obispo de Pamplona. Al año siguiente, lo nombró cardenal, con la esperanza de que en el futuro se convirtiera en su sucesor en el papado. Por otro lado, Juan, el hijo mayor de Alejandro VI, desempeñó roles destacados como portador del estandarte ceremonial durante procesiones y eventos litúrgicos y capitán general de las tropas papales. Además, recibió el ducado de Gandía, lo que lo vinculó estrechamente con los reyes católicos en España, consolidando así la presencia y la influencia de la familia Borgia en diferentes ámbitos de poder. Después de romper 2 compromisos matrimoniales con nobles españoles, Lucrecia, hija de Rodrigo, quien se convirtió en papa, fue casada con Giovanni Sforza por su padre con la intención de forjar una poderosa alianza con la familia milanesa. Ella con tan solo 13 años y él con 28 años y viudo. El suntuoso banquete de este enlace duró varios días, aunque la boda causó un gran escándalo. No fue excepcional en comparación con otras extravagancias. Se dice que al principio Lucrecia rechazó rotundamente casarse con Giovanni, ya que era considerablemente mayor que ella y tenía una leve cojera. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a aceptarlo y desarrolló cierto afecto hacia él. Pero pronto la familia Borgia ya no necesitaba la alianza con los Sforza, y la presencia de Giovanni en la corte papal se volvió superflua. Es probable que el Papa ordenara su asesinato en busca de alianzas más provechosas. César, el hermano de Lucrecia, le informó a esta sobre los planes y ella advirtió a su esposo, quien huyó de Roma. El Papa Alejandro pidió al tío de Giovanni, el cardenal Ascanio Sforza, que convenciera a Giovanni de anular el matrimonio. Sin embargo, Giovanni se negó y además acusó a Lucrecia de incesto con su padre y su hermano. Debido a que el matrimonio no había sido consumado, el Papa declaró que era inválido y ofreció a Giovanni la dote de Lucrecia a cambio de su consentimiento para la anulación. La familia Sforza presionó a Giovanni, amenazándolo con retirarle su respaldo si no aceptaba la oferta de Alejandro. Sin opciones, Giovanni firmó una confesión ante testigos, declarándose impotente, lo que implicaba su acuerdo con la anulación del matrimonio. Dado que los Sforza eran aliados del rey francés, el Papa rápidamente anuló el matrimonio de su hija Lucrecia con Giovanni y lo acusó de impotencia como justificación para la anulación. Después de la separación de Giovanni Sforza, mientras se tramitaba la anulación, Lucrecia fue recluida en un monasterio y su única comunicación con el mundo exterior era a través de mensajes que le enviaba su padre por medio de un individuo llamado Peroto. A la edad de 17 años, se rumorea que dio a luz a un niño, Giovanni, al que los historiadores se refieren como el infante romano. Persisten especulaciones sobre una posible relación incestuosa entre Lucrecia y su hermano César Borgia en secreto. Giovanni, también conocido como Juan Borgia, aunque la identidad del padre permanece envuelta en el misterio, ya que podría ser cualquiera de los hermanos. El Papa Alejandro VI emitió 2 bulas. En la primera, reconoció al niño como hijo de César, hermano de Lucrecia, y en la segunda, que permaneció secreta durante años, lo reconoció como su propio hijo. En ninguna de las bulas se mencionaba a Lucrecia como madre. Sin embargo, poco después, Peroto afirmó que el hijo era suyo,
fruto de una relación sexual con Lucrecia. César respaldó esta afirmación y nombró al niño duque de Camerino, uno de sus territorios conquistados, lo que llevó a que el hijo mayor del duque de Romaña heredara este título. Tras la muerte de Alejandro VI, Giovanni fue a vivir con Lucrecia a Ferrara, donde finalmente se le reconoció como hermanastro. La muerte de Ferrante I planteó a Alejandro VI una decisión crucial al elegir al sucesor del trono de Nápoles. En medio de tensiones geopolíticas, el Papa se encontraba entre respaldar a Alfonso de Calabria, hijo del difunto rey y aliado de España, o apoyar los derechos de Carlos VIII de Francia, quien contaba con la alianza de Ludovico Sforza de Milán. Optando por la primera opción, Alejandro VI nombró a Alfonso II como rey y organizó el matrimonio de su hijo Jofré con Sancha, la hermana de Alfonso, lo que lo convirtió en príncipe de Esquilache, un territorio al sur de Calabria. Esta decisión fue el desencadenante de la Primera Guerra Italiana, el primer conflicto de una serie de 8 que ocurrieron hasta mediados del siglo XVI. Ludovico Sforza buscaba la ayuda de Francia para derrocar a su joven sobrino, Gian Galeazzo, del trono milanés. Carlos VIII entró en Italia al frente de un ejército formidable, cruzando los Alpes. Entre sus acompañantes se encontraba Giuliano della Rovere, un cardenal rebelde y archienemigo de los Borgia, quien posteriormente ascendería como Julio II, famoso por su apodo de Papa Terrible. El monarca francés avanzó por Milán hasta llegar a Florencia, donde Piero de Medici, enfrentando problemas con el influyente fraile Savonarola, decidió permitir el paso libre a Carlos VIII. Recién ascendido al trono, Luis XII de Francia decidió establecer una alianza estratégica con el poderoso Papa Alejandro VI. Con este fin, el monarca francés optó por otorgar a César Borgia un título nobiliario que realzara su estatus y fortaleciera la conexión entre ambas potencias. El embajador francés en Roma entregó las patentes reales a Borgia, confiriéndole el prestigioso título de Duque de Valentinois. A partir de entonces, César Borgia sería conocido como el Duca Valentino. Para reforzar aún más la alianza, Luis XII promovió el matrimonio de Borgia con una noble, Carlota de Albret, hermana de Juan III de Albret, rey de Navarra. La ceremonia tuvo lugar en Blois y contó con la presencia de los reyes. Durante la luna de miel, se designaron testigos para asegurar la consumación del matrimonio. Posteriormente, César Borgia fue nombrado administrador de las posesiones de los Borgia, consolidando así su posición como una figura clave en la política y estrategia de la época. En este contexto, destaca la figura de Micheletto, el capitán del ejército de César Borgia, conocido como el verdugo de Valentino. Se especula que también actuaba como sicario para los Borgia, atribuyéndosele varios asesinatos, aunque la prueba de tales afirmaciones resulta complicada. Ante la inminente amenaza francesa, el Papa Alejandro VI se vio obligado a enviar al cardenal Francesco Piccolomini, quien más tarde se convertiría en el Papa Pío III, como enviado para negociar con Carlos VIII. A pesar de sus esfuerzos, las negociaciones resultaron infructuosas, y se rumorea que una traición por parte de la familia Orsini llevó al secuestro de Lucrecia Borgia y de Julia Farnesio, la amante del Papa y esposa de Orsino Orsini, un influyente aristócrata. Ante esta situación, Rodrigo Borgia se vio obligado a pagar una gran cantidad de dinero para asegurar la liberación de ambas mujeres. Finalmente, Carlos VIII penetró en Roma, mientras el Papa buscaba refugio en el castillo de Sant'Angelo. Durante este tiempo, ambas partes intentaron negociar sin éxito, aunque mantuvieron una actitud respetuosa. Ante la falta de avances en las negociaciones, Carlos VIII decidió enviar sus tropas al sur para invadir Nápoles. Como medida de precaución, llevó consigo a César Borgia, hijo del Papa, a quien había arrestado por si surgía alguna amenaza desde la retaguardia. Mientras tanto, los reyes católicos tomaron la decisión de enviar tropas en apoyo. Enviaron a Alfonso II de Nápoles, aunque Fernando el Católico tenía la ambición de obtener el control total de este subreino de la corona. Ambos bandos se dirigían hacia un enfrentamiento inminente. Antes de la confrontación, César Borgia logró escapar del campamento francés. Se cuenta que llevaba consigo una gran cantidad de equipaje,
y los franceses se relajaron al pensar que no abandonaría sus valiosas posesiones. Sin embargo, cuando César escapó y los franceses abrieron los paquetes, descubrieron que solo contenían piedras. A pesar de este incidente, las tropas francesas avanzaron con fuerza en el reino napolitano y derrotaron a Alfonso II en varias batallas. Con la toma de la ciudad de Nápoles, el rey huyó a Sicilia, donde falleció poco después, dejando el trono a su hijo Ferrante II. Aunque la situación parecía desesperada para los napolitanos, la liberación de César Borgia otorgó a Alejandro VI un mayor poder de maniobra en la complicada coyuntura política. Ante la adversidad, Alejandro tomó la iniciativa y formó la Liga Santa, una alianza entre el Papa, los reyes católicos, Venecia y el rey alemán Maximiliano I. Aunque Milán era aliado de los franceses, también se unió a la Liga, aunque su participación fue limitada. Mantua, Ferrara y Siena también se pusieron bajo las órdenes del Papa en este esfuerzo conjunto. La situación se volvía aún más desfavorable para el rey francés, ya que la población local comenzó a resentirse de su presencia, especialmente debido a las acciones de saqueo y barbarie llevadas a cabo por sus tropas cuando estaban aburridas. Las tropas lideradas por el gran capitán y Ferrante II cruzaron el estrecho de Mesina para iniciar la reconquista de Nápoles. Desde el norte, la Liga Santa lanzó ataques contra los franceses. Después de varias derrotas, Carlos VIII se vio acorralado y optó por retirarse de Italia. Luego fallece el rey francés Carlos VIII al golpearse la cabeza con un dintel, sucediéndole su primo, el duque de Orleans, Luis XII, quien continuaría las luchas por Italia. Trágicamente, Juan de Borgia, hijo mayor de Rodrigo, apareció asesinado a orillas del río Tíber en esas fechas. Algunos especulan que el asesinato fue obra de su propio hermano, César Borgia, quien sentía celos de él y se consideraba más apto para ocupar sus cargos de poder. César heredó el cargo de capitán general de la iglesia de Juan y renunció al cardenalato, ya que no tenía interés en la carrera eclesiástica. César Borgia y su ejército jugarían un papel crucial en los acontecimientos que seguirían. Italia experimentó un periodo de relativa paz, aunque el Papa estaba afectado por el asesinato de su hijo Juan, una pérdida que dejó una profunda tristeza. Aunque los motivos detrás del asesinato de Juan permanecen en la especulación, el Papa Alejandro VI interpretó este trágico evento como una posible venganza divina por sus pecados. En respuesta a este sentimiento, el Papa emprendió una reforma en la Iglesia. Sin embargo, muchas de estas propuestas quedaron en el olvido, ya que una vez superado el duelo por la pérdida de su hijo, el Papa retomó su estilo de vida anterior. Lucrecia Borgia, tras divorciarse de Giovanni Sforza, contrajo matrimonio con Alfonso de Aragón, príncipe de Salerno y medio hermano del entonces rey de Nápoles, Ferrante II. Alfonso, un joven de belleza deslumbrante, tenía 17 años y Lucrecia 18. En el primer encuentro que hubo entre Alfonso de Aragón y César Borgia, antes de la boda, César quedó muy bien impresionado por él y su aspecto. Además, la boda suponía una alianza muy beneficiosa para los Borgia. Con el tiempo, dicha alianza se volvió políticamente adversa, entre otros motivos por las intrigas maquiavélicas de los Borgia. Con la boda, Lucrecia habría dejado de prestar atención a su hermano. Para colmo, César tuvo un rebrote de sífilis del que le quedaron muchas cicatrices en la cara una vez que se recobró. Estas cicatrices lo acomplejaron mucho y comenzó a llevar máscaras y a vestir de negro. Supuestamente, este aspecto hizo que aún odiara más a Alfonso de Aragón, quien era muy atractivo, de modo que en una visita que les hizo en Roma, los hombres de César Borgia le atacaron a Alfonso, dejándolo herido. En venganza, los hombres de Alfonso dispararon a César con sus arcos cuando caminaba por el jardín. César nuevamente jura venganza. Lucrecia, al corriente de estos acontecimientos, no se separaba día y noche del lecho de Alfonso, hasta que, engañada por su padre, quien la llamó a su capilla, salió de la habitación, lo que sirvió a un hombre de confianza de César para asesinar a Alfonso. El matrimonio tuvo un niño, Rodrigo, que con 13 años de edad murió antes que su madre en 1512. Simultáneamente, en Urbino,
El duque Guidobaldo de Montefeltro comenzó a tener conflictos con el Papa debido a que, durante su encarcelamiento por los Orsini durante la guerra contra Francia, los Borgia no pagaron rescate alguno por él. Este desencuentro marcó el inicio de una rivalidad que se intensificaría con el tiempo. En el contexto de la Segunda Guerra Italiana, el rey Luis XII, acompañado por César Borgia, lideró sus tropas hacia Italia. El objetivo principal era invadir Milán con el respaldo de los venecianos. Ludovico Sforza, junto con su hermano el cardenal Ascanio Sforza, se preparó para el asalto y solicitó ayuda a Maximiliano I de Alemania. Sin embargo, este último hizo caso omiso de la solicitud. Las fuerzas francesas comenzaron tomando la República de Génova antes de dirigirse a la conquista del ducado milanés. Luis XII y César Borgia entraron en Milán con gran pompa y fueron aclamados como liberadores por la población. Con los objetivos cumplidos, Luis XII regresó a Francia, pero César Borgia permaneció en Italia con las tropas francesas para colaborar con su padre en el control de territorios vasallos de los estados pontificios que se encontraban en rebeldía, como Imola y Forlì, gobernadas por Caterina Sforza. Estas ciudades se negaban a pagar impuestos y se habían puesto bajo la protección de Venecia. Caterina Sforza, regente, defendía sus ciudades contratando a varios condotieros, pero las tropas de César Borgia lograron penetrar las murallas. Se relata que Caterina se refugió en su fortaleza y resistió durante un tiempo. Sin embargo, fue capturada antes de que intentara suicidarse ahorcándose. Fue encarcelada en el castillo de Sant'Angelo. De esta manera, César Borgia obtuvo los títulos de señor de Imola y Forlì, el nombramiento como vicario de la Romaña, el cargo de capitán general de los ejércitos papales, y estableció su residencia y base de operaciones en la ciudad de Cesena. En poco tiempo, Ludovico Sforza llegó a Italia con un ejército contratado en Alemania con la intención de recuperar Milán, pero su intento resultó infructuoso. Fue traicionado en Novara y pasó el resto de sus días en una prisión francesa. El Papa decidió aliarse con Hungría y Venecia para convocar una cruzada contra los turcos otomanos, cuyos barcos estaban causando problemas en el Mediterráneo oriental. Pero no fue posible esta cruzada. Poco después, un rayo cayó sobre el Palacio Vaticano durante una audiencia. Aunque el incidente provocó un derrumbe que causó varias víctimas, Rodrigo Borgia sobrevivió de manera milagrosa. César siguió con sus campañas, sometiendo a los rebeldes de la Romaña que quedaban. Todas estas nuevas conquistas fueron realizadas prácticamente sin disparar un solo tiro. Con esto, César pasó a vivir una temporada tranquilamente a su palacio de Cesena. Por su corte pasaron personajes tan importantes como Leonardo da Vinci, contratado como asesor militar, o Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo, quien anteriormente había sido un político importante en Florencia, veía a César Borgia como un auténtico príncipe, un modelo a seguir en lo que a gobernanza se refiere, y se dice que se inspiró en él para escribir su famosa obra El Príncipe. Mientras tanto, se produjo una alianza inesperada. En el Tratado de Granada, de 1500, el rey Luis XII y los reyes católicos pactaron invadir y repartirse el reino de Nápoles. César, obligado a ayudar a los franceses, pero antes, en una maniobra un poco arriesgada, atravesó Florencia y conquistó y se hizo señor de la ciudad portuaria de Piombino. Con esta conquista, acabó la Segunda Guerra Italiana. Luego comenzó la Tercera, también conocida como Guerra de Nápoles. La primera ciudad en caer bajo el poder del ejército galo de César fue Capua. Mientras tanto, las tropas hispanas, dirigidas por el gran capitán, desembarcaban en el sur de la península. En agosto, la capital, Nápoles, quedaba rodeada con su rey, Federico I, escondido en el Castel Nuovo. Ya no había nada que hacer, y el rey napolitano decidió exiliarse a Francia. Nápoles había sido conquistada. Un año después de la muerte de Alfonso, Lucrecia asume el papel de administradora de la Iglesia y la Santa Sede, a pesar de las críticas dirigidas hacia su juventud e inexperiencia. En ese momento, su reputación ya era extremadamente negativa. El Papa se propone casarla nuevamente, esta vez con un miembro de la familia de los duques de Ferrara, cuyo nombre también es Alfonso. La familia expresa claramente su oposición.
A pesar de la firme negativa, los Borgia persisten y, gracias a su influencia financiera y poder, finalmente logran obtener el consentimiento de la familia de este. Después de la muerte de Hércules de este, padre de Alfonso, Lucrecia se traslada a Ferrara y se convierte en la duquesa de la ciudad. Este ceremonial fue un regalo para los sentidos. El encanto y simpatía de la novia era seguida por medio centenar de damas de alcurnia, más numerosas doncellas alineadas en una doble fila, luciendo los mejores tocados y vestidos. En esta nueva boda, César organizó una fiesta taurina que acompañaba el espectáculo. En esta fiesta, además de la muerte de los toros habituales, contó con la sorprendente lidia de 2 búfalos. Además, antes de la corrida, César había organizado una carrera pedestre por estamentos muy singular, de jóvenes, niños, viejos, prostitutas y judíos. A los 2 últimos grupos, el director de escena obligó a que corrieran desnudos, para mayor humillación de los mismos, y mayor vergüenza, pues aquellas extrañas carreras finalizaban en una meta situada en la misma Santa Plaza de San Pedro. Este tipo de prácticas formaba parte de la cotidianeidad de esta particular familia. Así, formalizado el compromiso entre Lucrecia y su prometido, los miembros de la familia Borgia intervinieran en una de sus continuas fiestas orgías, organizadas dentro de los muros del Vaticano. A esta reunión fueron invitadas nuevas hetairas, medio centenar, que acabaron por ser obligadas a bailar desnudas con otros tantos criados. En estas fiestas, conjuntamente con el componente humillante para las prostitutas, había otro de un muy acusado resultado erótico, por la forzada posición de las participantes. De este matrimonio nacieron 4 hijos, 3 mujeres y un varón. Desde el primer momento, Lucrecia se vio mimetizada con el lugar. Cuando hizo su entrada triunfal, era seguida por un cortejo de más de 90 mulas que transportaban su vestuario, joyas y muebles más amados. Durante su estancia en Ferrara, se revela como una apasionada amante de las artes, estableciendo una relación platónica con el poeta Bembo y dedicándose abnegadamente al cuidado de sus hijos. Una vez casada, viviendo en Ferrara, cayó en una profunda depresión cuando perdió su primer embarazo. Su marido la envió a descansar a Regia, donde se enamoró de Francisco de Gonzaga, su cuñado, con quien mantuvo una intensa relación que continuó aun cuando ella regresó al hogar. Sabía que su marido también le era infiel. El Papa Alejandro VI ya estaba bastante mayor, tenía casi 70 años, y decidió reorganizar bien los territorios papales. A César le nombró duque de Romaña y se quedó con todos los territorios conquistados dentro de los estados pontificios. Luego, al resto de la familia les dio diferentes ducados por toda Italia, con la intención de asegurar aquellos lugares y que pudieran ser heredados. Sin embargo, dentro de los estados pontificios aún había algunos enclaves que se resistían a la autoridad papal, y ahora era el momento de acabar con ellos. Francia y España discutieron por la región de Basilicata, y se desató la guerra entre ambas potencias por el control del sur italiano. Los franceses, aliados con las tropas papales, empezaron ganando, y el Gran Capitán y las fuerzas españolas tuvieron que fortificarse en Barletta. La situación fue complicándose para los Borgia cuando el cardenal Giambattista Orsini empezó a aliarse con otros enemigos de los Borgia, y crear un frente común. Muchos eran antiguos nobles italianos exiliados y también condotieros que en aquel momento dirigían las tropas de los Borgia. Todos juntos se sublevaron en los estados pontificios. Aún así, César Borgia se enteró de todo, comenzó a mandarles cartas falsas para confundirles, y la desunión y antiguas rencillas entre ellos mismos acabó destruyendo esta liga rebelde. Muchos fueron encarcelados y ajusticiados sin piedad por César. Con esto, ya todos los estados pontificios estaban bajo control Borgia, menos Bolonia y Ravenna, que habían quedado en manos venecianas. Estos venecianos pronto harían las paces con los turcos para así entrar en conflictos contra los Borgia. La situación en Italia era dura, porque ahora las tropas españolas ascendían por la península y estaban atacando a los franceses. Destaca la batalla de Cerignola, donde el ejército francés sufrió una auténtica debacle. Gracias a esta victoria, el Gran Capitán obtuvo el puesto de virrey del Reino de Nápoles.
En la campiña italiana, la historia de los Borgia tomó un giro épico e inesperado. El cardenal Adriano da Corneto, secretario personal del Papa Alejandro VI, orquestó una cena que no solo satisfaría apetitos gastronómicos, sino que cambiaría el destino de los Borgia para siempre. En la majestuosidad de su residencia campestre, el cardenal recibió al pontífice Alejandro. A su lado, su hijo César Borgia, el audaz comandante militar que interrumpió temporalmente sus conquistas en Italia para unirse a esta reunión crucial. El banquete fue más que una simple muestra de opulencia, era el escenario de alianzas estratégicas y maquinaciones políticas. Otros influyentes aliados se sumaron al festín, tejiendo la red de complicidades que sostenía el poder de los Borgia, mientras los platos exquisitos se sucedían y las copas se alzaban en brindis calculados. Las sombras de la intriga y la ambición planeaban sobre la mesa. Varios días después del fastuoso banquete, una oscura marea de enfermedad envolvió a muchos de los participantes, entre ellos el mismísimo Papa Alejandro, cuya vitalidad se apagó 2 semanas después. Se especula que el mismo César, al tratar de envenenar a otros comensales, se equivocó y terminó envenenando a su padre, el Papa. También dicen que más que envenenamiento podría haber sido un brote de malaria, pero no se sabe. Fuera lo que fuera, la muerte del Papa significaba problemas para los Borgia. Pío III, nombrado el nuevo pontífice, solo duró 26 días como pontífice. Luego siguió Giuliano della Rovere, nuevo papa, quien adoptó el nombre de Julio II, conocido como el Papa Terrible. César, todavía bastante enfermo por el envenenamiento, y sabiendo que ya no había nada que hacer, y que su vida corría peligro, decidió ceder todas sus posesiones al nuevo papa y huir a Nápoles. Allí fue recibido por el gran capitán, pero acabó arrestado por Fernando el Católico. César Borgia logró huir de la prisión descolgándose por una ventana gracias a la ayuda de un sirviente. Al caer de la torre, se fracturó las manos. Con una orden real que ofrecía una recompensa de 10.000 ducados por su captura, César Borgia abandonó Medina del Campo. Adoptando una astuta estratagema, se disfrazó como un simple mercader de grano y se dirigió a Santander. En esta ciudad, acompañado por comerciantes vascos, buscó la protección de su cuñado, el rey Juan de Albret, en Navarra. La travesía de César Borgia, marcada por la intriga y la huida, aún tenía más giros por delante. Mientras participaba activamente en el asedio de la villa de Viana, César Borgia experimentó un giro trágico en su fortuna. En un momento de ira, al observar cómo un grupo de jinetes lograba romper el cerco para abastecer a los defensores, decidió perseguirlos con determinación. Sin embargo, esta persecución culminó en una emboscada confusa y fatídica. En su enojo, César no se percató de que se había separado de su guardia personal hasta que alcanzó el lugar conocido como la Barranca Salada. Forzado a enfrentarse solo a la retaguardia de los hombres de Lerín, donde se vio obligado a luchar ferozmente, incluso matando a varios de sus oponentes, César Borgia finalmente fue derribado de manera mortal por una lanza de caballería. Creyendo que había perecido, los soldados navarros lo abandonaron desnudo bajo un peñasco, llevándose consigo su armadura y su caballo, mientras el hijo del difunto papa se desangraba lentamente, rodeado solo de barro y soledad. El cuerpo sin vida de César, con tan solo 31 años, fue descubierto horas después al pie de la Barranca Salada. Este trágico final puso fin a la controvertida y apasionante saga de los Borgia, cuya vida estuvo marcada por la ambición, la intriga y los imprevisibles giros del destino. Algunas teorías sugieren que esta emboscada pudo haber sido cuidadosamente planeada con el único propósito de eliminar a César Borgia de la escena política. En la apoteósica cúspide de la vida de Lucrecia Borgia, en un instante que oscilaba entre la creación y la pérdida, el destino tejió su tragedia. Lucrecia dio a luz a su octavo hijo, una criatura destinada a un efímero destello de vida. Sin embargo, la dicha de la maternidad pronto se desvanecería bajo la sombra de la fatalidad.
El parto, un acto ancestral que simboliza el ciclo perpetuo de la vida, se tornó en una danza macabra de dolor y pérdida. El fragor del nacimiento se desvaneció ante el suspiro trágico de un recién llegado que no pudo sostener su aliento en este mundo. La habitación, impregnada de la dualidad entre la alegría y el pesar, se sumió en el lamento silencioso de una madre que abrazaba la dulce fragilidad de su hijo recién nacido, aún más efímera de lo esperado. 10 días de esperanza, de temor, de batalla interna contra las sombras que se cernían sobre el umbral de la vida y la muerte. Pero la fatalidad no cedió, y la fiebre puerperal, como un lamento envenenado, se apoderó de Lucrecia Borgia. A sus 39 años, en la plenitud de su existencia, la dama de Ferrara sucumbió a la enfermedad, cerrando los ojos a la luz del mundo. La grandiosa ciudad de Ferrara, testigo mudo de la ascensión y caída de la ilustre Lucrecia, se convirtió en el santuario de su descanso eterno. En los pasajes del tiempo, entre los destellos del Renacimiento italiano, se desplegó el drama cautivador de los Borgia. Rodrigo Borgia, encumbrado como Alejandro VI en la silla papal, tejía sus intrigas con maestría, entrelazando la política y la religión en una danza seductora y peligrosa. Su hijo, César Borgia, surgió como un titán de ambición y desdén moral, trazando un sendero de traiciones y asesinatos en su búsqueda insaciable de poder. En sus manos, el mundo se convirtió en un tablero de ajedrez donde las piezas eran movidas con frialdad y determinación, sin importar el costo humano. La lujuria, ese pecado tan tentador y destructor, se derramaba como un río oscuro en la vida de los Borgia. Rumores de pasiones prohibidas y relaciones incestuosas arrojaban una sombra sobre la familia, recordándonos la fragilidad de la moralidad humana y la seducción de los placeres prohibidos. En el eco de la historia, los Borgia nos invitan a reflexionar sobre los límites del poder y la corrupción, sobre la fragilidad de la virtud y la inevitabilidad de la redención. Su legado, oscuro y tumultuoso, nos desafía a explorar los rincones más oscuros de la naturaleza humana y a buscar la luz de la verdad y la redención en medio del caos y la desesperación. En última instancia, la historia de los Borgia nos enseña que incluso en los abismos más profundos del alma humana, puede brotar la semilla de la esperanza y la redención. En sus excesos y tragedias, encontramos un espejo en el que contemplar nuestra propia humanidad, confrontando nuestros miedos y debilidades para encontrar el camino hacia la verdadera grandeza. Si este recorrido por la fascinante historia de los Borgia te ha dejado intrigado o te ha brindado nuevas perspectivas, te invito a dejar tus comentarios y compartir tus reflexiones. No olvides darle like, suscribirte para más contenidos y activar la campana de notificaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las complejidades de los Borgia. Hasta la próxima aventura histórica.